los últimos días en Ecuador. Está allí la decisión de la Corte Constitucional que enfrenta corrientes de pensamiento en el país, el tema del matrimonio igualitario. Por otra parte, la posesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que abre grandes incógnitas sobre el futuro de este organismo, y el día de ayer la culminación de uno de los más bullados juicios que se han dado en los últimos tiempos en esta urbe, el caso del Mangajo, caso emblemático en contra de los delitos sexuales y la violencia de género. Hemos invitado para conversar sobre estos temas al doctor Pablo Valverde, presidente de la Corte de Justicia de la SUAY. Doctor Valverde, muy buenos días. Ante todo, vayamos con respecto a este tema que genera tanta polémica en el Ecuador, la decisión de la Corte Constitucional. Muy buenos días, Gustavo, Rosanita, todos quienes nos escuchan y nos ven. Es importante siempre poder comunicarnos con la ciudadanía. Efectivamente, esto es uno de los casos difíciles que se les conoce en la doctrina del derecho, porque cualquier decisión que se tome nunca va a complacer a todas las personas que puedan tener interés en el tema que se trata. La Corte Constitucional, hay un voto de mayoría de 5 jueces que resuelve que efectivamente no pueden hacer una interpretación literal del artículo 67 de la Constitución cuando define lo que significa el matrimonio, una unión entre un hombre y una mujer. Y ellos optan, esto no es nuevo, esto ya es desde el siglo XX, todo el tema de la argumentación, ellos optan por el método de interpretación sistemático y dicen que la opinión consultiva es obligatoria para el Ecuador, que el Ecuador es suscriptor de la Carta de las Naciones Unidas y lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para nuestro país, y que de no aceptar que la opinión consultiva es vinculante, indudablemente esto le podría traer responsabilidad al Estado. Entonces, como bien leyó Rosanita, el tema no es que el artículo 67 de la Constitución dice hay que interpretarle complementariamente con la interpretación que hizo con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto, si bien nosotros los ecuatorianos hemos dicho que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, la opinión consultiva obliga a reconocer el matrimonio de las personas del mismo sexo. Ahí vale la pena ahondar quizás un poquito más, sobre todo desde la mirada jurídica, porque a lo que apuntan los grupos autodenominados pro vida, la misma Iglesia Católica, va hacia un atentado a la Constitución. La pregunta es, ¿realmente se reforma? ¿Efectivamente hay una reforma a este artículo? ¿O realmente debemos considerar que el Ecuador está sujeto a las normas también internacionales, y entendemos que los convenios y los acuerdos internacionales incluso están por encima de la Constitución de la República? Porque lo que vemos en todas estas ruedas de prensa que las acabamos de escuchar en este mismo medio, de las organizaciones tanto aquí en la ciudad de Cuenca como a nivel nacional, de los grupos Con Mis Hijos No Te Metas y de la misma Iglesia Católica, tiende hacia allá, a decir que se ha violentado la Constitución de la República y que el único camino es una reforma constitucional a través de una consulta popular. Sí, quizá para complementar, doctor Valverde, hagamos énfasis en lo que dice la página 72 de la sentencia, que como para quitar dudas han puesto allí los jueces de la Corte señalando que no es necesaria una reforma constitucional al artículo 67. Como sostuve, la Corte Constitucional en el voto de mayoría termina resolviendo y dice que el artículo 67 no tiene por qué ser reformado, sino que se lo tiene que interpretar sistemáticamente. La interpretación sistemática hace relación a que usted no solo tiene que para resolver el caso, ver el contenido de una norma. Es decir, los jueces y juezas del voto de mayoría dicen, no nos basta la interpretación literal para resolver este problema que llega a la Corte Constitucional por una consulta que hacen los jueces, porque dudan los jueces y dicen, ¿es posible admitir el matrimonio de personas del mismo sexo en base a la opinión consultiva? Entonces la Corte Constitucional le dice, no, cuando usted se refiera al tema del matrimonio, observe el artículo 67, pero también observe la opinión consultiva, que dice que el Estado tiene que abrir todos los caminos para reconocer el matrimonio de las personas del mismo sexo. Nosotros también aquí tenemos que observar que se trata de derechos humanos.
Y lo importante de esta resolución, yo creo que para el debate jurídico, es también lo que se dice al inicio. Me parece que es muy importante porque tiene temas estadísticos de qué opina un sector de la población respecto a cómo ha venido siendo discriminado, que ha tenido un trato no igual frente a lo que otras personas tienen a la posibilidad de contraer matrimonio. Y no solo eso es lo que nos debería preocupar a los ecuatorianos. Por ejemplo, se sabe a viva voz de que cuando en determinadas familias, ¿no?, una persona revela cuál es su opción sexual, incluso se le expulsa de la familia. Entonces, por un lado tenemos una situación de defensa de la familia, pero por otro lado, cuando se presentan este tipo de casos, más bien tenemos toda una posición contradictoria con los derechos y obligaciones que deberíamos defender al interior de la familia, y consideramos que esta persona incluso ya no debería pertenecer a nuestra familia por la situación que se considera anómala y fuera del aspecto natural. Doctor, con esta sentencia de la Corte Constitucional, todas las parejas que se pertenezcan a los grupos GLBTI pueden de aquí en adelante contraer matrimonio, porque digamos, esta sentencia se basa únicamente en 2 casos, y la pregunta es si de aquí con esto ya se abren las puertas para que todas las personas GLBTI puedan contraer matrimonio, es decir, una pareja de aquí en adelante, si bien no conocemos el documento final entregado por la Corte Constitucional, es si cualquier pareja de los grupos minoritarios que se acerque al registro civil podrá contraer matrimonio. La situación del Ecuador cambió en forma considerable a finales del siglo XX y obviamente en este siglo, en lo que significa las fuentes del derecho. Antes la jurisprudencia no tenía la fuerza vinculante que tiene ahora. Es decir, el juez podía, en una consideración de un caso, podía citar una jurisprudencia o no podía hacerlo. En cambio ahora, la jurisprudencia es vinculante y obligatoria para los jueces. ¿En qué casos? Cuando la Corte Nacional dicta un fallo reiterado por 3 ocasiones sobre un mismo punto de derecho, y todas las resoluciones de la Corte Constitucional, por ser el máximo organismo de interpretación constitucional, tienen el carácter de obligatoria, vinculante, erga omnes, y por lo tanto todos tenemos que sujetarnos a lo que dice esa decisión. De tal forma que ahora las autoridades del registro civil tienen que proceder al matrimonio de las personas del mismo sexo en forma directa. Esto también es un tema que la Corte resuelve y dice que se le dio un trato discriminatorio, y en la vigencia de los derechos constitucionales tenemos que estar a la interpretación más efectiva para su eficaz realización. ¿De quiénes? De todas las personas, de todos, en un principio de igualdad. Yo no creo que sea un tema de la resolución de la sentencia de la Corte Constitucional tenga un tema de confrontar con la religión. Yo creo que es un tema de tutela de derechos, de decir, estas personas tienen este derecho, y por lo tanto el Estado, al no reconocérsele, les estaba discriminando y poniéndoles en una situación de ciudadanos de segundo orden. Vean ustedes, por ejemplo, la historia del matrimonio en Estados Unidos. Tenía muchas razones de discrimen, y se les fueron quitando esas barreras, y ahora prácticamente en todos los estados hay la posibilidad de celebrar matrimonio, tanto de las personas heterosexuales como de las personas del mismo sexo. Entonces, el día de ayer, doctor Valverde, sugeríamos, y lo volvemos a hacer para el público, particularmente para aquellos que puede ser mayoritario, que tienen dudas sobre el tema, ver un excelente documento, una película que lo están estrenando recientemente en Netflix, Elisa y Marcela, para entender además cómo ha ido evolucionando positivamente en favor de los derechos de las personas la legislación, y también la necesidad de ir abandonando cierto pensamiento que puede resultar ya anacrónico en estos tiempos. Elisa y Marcela en Netflix. Y de aquí pasamos a pedirle a usted realizar un juicio de valor, doctor Valverde, más allá ya de los tecnicismos de carácter jurídico. Lo que ha hecho la Corte Constitucional, ¿es una evolución positiva de la legislación ecuatoriana o es un retroceso, como manifiesta la Iglesia ecuatoriana, la Iglesia católica o los grupos evangélicos? A ver,
tenemos también que reconocer que la Constitución actual dice que la tutela y vigencia de los derechos también tiene un desarrollo jurisprudencial. Es decir, no solo espera que lo que diga el legislador, lo que diga el asambleísta, tiene que lograr el desarrollo del derecho. También dice, a través de la jurisprudencia se puede desarrollar el derecho. Y es precisamente esto lo que ha hecho la Corte Constitucional, desarrollar el ejercicio progresivo de los derechos de las personas que antes no podían acceder a este contrato civil. El matrimonio es un contrato civil en el que dos personas con los fines que ha dicho el Código Civil. Entonces, yo creo que también aquí la sentencia de la Corte tiene estadísticas. Dice que el matrimonio es una institución importante para los ecuatorianos. En el año del 2017 se han celebrado 60,000 matrimonios aproximadamente. Entonces dice, es una institución a la que nosotros le queremos ir afianzando, ¿no? Y la gente decide celebrar un matrimonio y por lo tanto estas personas tienen el pleno derecho de acceder a él. Ahora bien, también el número de divorcios supera el 60%, ¿no? Y yo creo que las generaciones actuales indudablemente van por el tema de la unión libre y en consecuencia también es otra institución jurídica que cobra importancia. El tema generacional va necesariamente produciendo cambios en el derecho y la sociedad le va exigiendo al derecho, a la asamblea y a los tribunales de justicia se vayan pronunciando y vayan rompiendo las barreras en lo que significa la tutela de los derechos fundamentales y el ejercicio efectivo de aquellos. Doctor Valverde, esta resolución de la Corte Constitucional les otorgaría también a las parejas del mismo sexo otras opciones como la posibilidad de la adopción, por ejemplo, que si bien la adopción debe ser vista más bien desde el derecho del niño y de la niña a tener una familia, más no de una pareja a tener un hijo. Sin embargo, esta resolución de la Corte Constitucional ya les abre las puertas a estas posibilidades. ¿Van a poder adoptar o eso va a requerir un proceso más avanzado? La situación es que el matrimonio, y en esto también tenemos que ser claros, ¿no? Y esto es un análisis que hace la Corte, dice que uno de los fines del matrimonio es la procreación, pero no es un fin que si es que no existe, no hay el matrimonio, porque ¿qué pasaría con las personas que no pueden procrear? No, habría un impedimento para ellas, para las personas, incluso los adultos mayores que deseen casarse, habría un impedimento porque no van a poder cumplir con el fin de la procreación. Entonces, es una institución indudablemente que responde al siglo pasado tal y cual como está definida, ¿no? A mí me parece que es un proyecto en común que hacen dos personas, pero sin embargo nosotros seguimos manteniendo que es el núcleo fundamental de la sociedad, la familia, y consideramos que la familia, uno de los pilares es precisamente el matrimonio. Yo no creo que las personas podrían este rato dar la posibilidad de la adopción, porque el tema puntual respecto al que se ha pronunciado la Corte Constitucional es sobre el matrimonio, nada más respecto a eso. ¿Por qué? Porque en lo otro incluso dice que se preferirá en el tema incluso de la adopción a matrimonios visto como la unión de un hombre y una mujer, frente, por ejemplo, a la posibilidad de que una persona sola adopte. Incluso en la legislación, en el Código de la Niñez, hay una preferencia en ese sentido, de que si es que hay a la candidato a adopción una persona que vive sola y un matrimonio heterosexual, indudablemente se lo va a preferir al matrimonio. Ahora, la consideración que usted hace es la importante, porque incluso en el caso de que se diga que los, ya cuando, si es que eso llega algún momento en la legislación ecuatoriana a reconocerse que las personas del mismo sexo pueden adoptar, indudablemente no es lo que se tiene que partir es de la necesidad y el requerimiento de que una pareja quiere adoptar. Lo que se tiene que resolver ahí, qué es lo beneficioso para el niño que requiere una familia. Entonces, la concepción en la adopción, y así siempre lo hemos hecho quienes hemos sido jueces de la niñez y la adolescencia, es qué es lo más conveniente para el niño. Claro, partimos de por medio y en primer plano los derechos del niño. Partimos de los derechos de él, no de los derechos de las personas que quieren adoptar. Es muy importante esto dentro de la legislación. Totalmente. Es decir, los derechos individuales terminan donde comienzan los de los demás, y esto es algo que no se modifica, entendemos, con la decisión de la Corte Constitucional. Para nada, pero también aquí hay una cosa que permítame aclarar a la ciudadanía. Dice que los derechos de los niños prevalecen frente a los derechos de los demás. Eso está en la Constitución.
Estos temas, doctor Valverde, no pueden ser discutidos exclusivamente en el ámbito judicial, y justamente lo que traen varios de estos grupos son los principios y valores. Pero aquí la polémica es muy encendida, pues la autoridad moral de la Iglesia se encuentra muy devaluada tras los escándalos que han tenido características globales de los casos de pederastia. Las iglesias evangélicas también han sido protagonistas. Justamente ahora se está ventilando un caso más en California sobre los abusos sexuales dentro de las iglesias. Entonces todo esto configura un tema que puede resultar muy confuso para los ciudadanos comunes de entenderlo, a más de todas las connotaciones de carácter legal sobre las cuales usted se ha referido. Y aquí, para complicar un poco más la situación en Ecuador, nos vamos a ir al otro tema que habíamos planteado, discutirlo con usted, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha generado también muchas dudas en Ecuador. Hay propuestas incluso para desaparecerlo que todavía no han progresado. Hay dudas sobre la composición, sobre quienes llegaron allá con muy pocos votos, pues en realidad más hubo una decisión de los ecuatorianos muy clara en las urnas de votar nulo por este organismo, pero en todo caso ese organismo ha entrado ya en funciones el día de ayer, y las dudas se incrementan no solamente en el ámbito de lo político, también en lo ideológico y en las corrientes de pensamiento que puedan tener los miembros de este organismo. Antes de escucharle a usted, vamos a refrescar declaraciones del sacerdote José Carlos Tuárez, quien en calidad de candidato estuvo en este medio de comunicación. Conozcamos algo del pensamiento de José Carlos Tuárez, quien viene a dirigir, lo hace ya desde el día de ayer, tras la elección que se realizó, esta función social del Estado. Escuchémoslo. Yo soy sacerdote, y soy sacerdote pro vida, soy sacerdote pro familia. Yo defiendo la vida desde la concepción hasta su término vía natural. Entonces, en eso sí he sido muy claro a nivel nacional. Yo soy pro vida. ¿Y usted estaría de acuerdo con estos grupos pro vida que justamente han tomado este nombre? Soy parte de ellos, ¿no? Entonces yo estoy en contra del aborto. Eso sí, yo soy muy clarito, porque después van a decir, llegó el padre y nos mintió. No, yo soy pro vida y defiendo la vida desde su concepción, y por lo tanto voy a ser un soldado ante cualquier amenaza de la vida de los inocentes. Al ser parte de los grupos pro vida, ¿está usted de acuerdo con todo lo que estos grupos proclaman? Como por ejemplo una posición absolutamente cerrada en cuanto al aborto, un no al aborto directamente es lo que proclaman, no están de acuerdo con esta libre disposición que existiría en personas de asumir un sexo diferente, incluso de inscribirse, que lo permite la Constitución y las normas ecuatorianas. Ahí vamos por parte. Todo lo que es la defensa de la vida, desde sus inicios hasta el término de ella, sí. Hasta cómo nace un niño, que nazca con calidad, que no puede nacer un niño en cualquier quirófano, sino que un quirófano adaptado para que nazcan niños. En todo lo que es y cuidar la vida, hasta ahí estamos muy bien. En lo siguiente que usted me menciona, bueno, hay que respetar, como hemos dicho, la Constitución acepta todo este tipo de cambios, hay que respetar, pero no debemos promover, como algún momento se quiso, a través de las escuelas, sí, a través solamente de su pensamiento es lo que estamos queriendo saber. El matrimonio entre personas de un mismo sexo. ¿Eso lo permite la Constitución? Le pregunto. Realmente me hace dudar en este tema. Es algo que se lo discute, que se debate fuertemente en Ecuador. No sé si en el estado de situación legal cómo se encuentra. No está permitido el matrimonio. Lo que está aprobado es la legalización de la unión de hecho entre parejas del mismo sexo, pero no el matrimonio. Sin embargo, usted manifestaba que se intentaba promover, en este caso
según puedo entender, su criterio la homosexualidad a través de las escuelas. Me parece que ahí no coincido con usted, porque creemos que la educación sexual es un elemento sumamente importante, y más bien parecía que ciertos grupos estaban más bien oponiéndose a procesos de educación y formación desde tempranas edades, que debería ser realmente lo óptimo. ¿No le parece a usted, Roxanita, que debería cada familia dar una educación sexual a sus hijos, como hicieron nuestros padres y nuestros antepasados, y no teníamos problemas? Nosotros vamos al colegio. José Carlos Tuárez dirige desde ayer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y suma las dudas, las inquietudes, las incógnitas sobre el accionar futuro de este organismo. Nosotros tenemos que volver a recordar que el Ecuador es un Estado laico. Es más de 100 años de la Revolución Liberal, donde precisamente se logró la separación de las situaciones de Estado frente a lo que significa el tema de la Iglesia. Eso no significa desconocer que efectivamente el Ecuador es un Estado donde hay una gran cantidad de la población mayoritaria, población católica, y que hay que respetar esos derechos de esas creencias. Pero también eso no tiene que ser la única visión desde el punto de vista de que se vean los derechos. Entonces, la persona que está frente a un organismo público tiene que ver que lo que va a tutelar en primer lugar, y no porque lo diga yo, es porque lo que dice la Constitución es los derechos constitucionales de todos los ecuatorianos. Y indudablemente este organismo está en entredicho porque la mayoría de la población anuló el voto, e indudablemente la gente que está ahí, por la seguridad jurídica, ellos han sido elegidos y ayer ya están en el ejercicio del cargo. Entonces ahora el Ecuador tiene que ir resolviendo, nosotros los ciudadanos tenemos que ir resolviendo, porque igual, ¿no? O sea, yo digo, el llamado que hace el doctor Álvarez no hay que desconocerlo. O sea, me parece importante que los ecuatorianos podamos debatir estos temas importantes que no son sencillos, ¿no? Porque indudablemente, como dije desde un inicio, no va a complacer a todo el mundo. Hay un sector que efectivamente puede estar de acuerdo y el otro sector que no está de acuerdo. Entonces, yo creo que puede ser oportuno que los ecuatorianos nos pronunciemos en una consulta popular sobre estos temas. Por ejemplo, queremos que siga el Consejo de Participación Ciudadana, nos sentimos representados por ese consejo, efectivamente se consiguieron los fines con los que nos vendieron por parte de ese consejo, y cuando podamos debatir esto en la academia, en los medios de comunicación y todo, podamos dar mayor información de calidad a la población, para que efectivamente, si nos llaman a las urnas, podamos ir con mejores elementos de conocimiento de lo que vamos a resolver. Porque parece ser también que a los ecuatorianos nos sorprende en determinado momento, cuando se da algún tipo de problema, nos damos cuenta y decimos, esto ha estado en la Constitución. O sea que cuando voté por la Constitución, yo voté para que el ejercicio de los derechos vaya creciendo con el pronunciamiento jurisprudencial. Si yo elegí a los jueces constitucionales, luego ya no me gusta lo que dicen los jueces constitucionales porque no está con lo que está de mi agrado. Pero yo antes ya dije que el derecho jurisprudencial va a seguir desarrollándose a través de los pronunciamientos de los jueces. Entonces yo creo que para no estar a cada momento teniendo que irnos a la consulta popular, cuando nos vayamos, sí sería interesante que desde todos los espacios públicos que nos toca cumplir funciones, podamos propiciar interesantes debates para que la gente tenga información de calidad. Doctor, de consultas populares, se ha dicho, y lo pudimos escuchar el día de ayer en más de una ocasión, de que somos más de 15 millones de ecuatorianos y que somos los 15 millones los que deberíamos pronunciarlo sobre el tema del matrimonio igualitario. Temas como estos, los temas de derechos, la posibilidad de avanzar en el otorgamiento de derechos y en una sociedad quizás más igualitaria, ¿debe pasar por una consulta popular? ¿Estos temas deben ir a una consulta popular? A ver, el tema de acceder a una consulta popular está establecido qué requisitos tiene. Por ejemplo, lo puede proponer el presidente, lo puede proponer la población. Me parece que por ejemplo, con el 8% de todo el electorado se pueden solicitar firmas. Y eso está un derecho que está ahí en la Constitución. Indudablemente la gente lo va a acceder, lo va a ejecutar, y cuando cumpla todos los requisitos, necesariamente el organismo electoral tiene que dar paso. Me parece que ahí la Corte Constitucional lo que siempre tiene en
en el dictamen que se tiene que pronunciar es que no haya regresividad de derechos. Y eso también nosotros dijimos, como ecuatorianos en la Constitución, dijimos prohibido la regresividad de derechos. Eso es, por ejemplo, uno de los principales obstáculos para las reformas laborales que se están proponiendo, porque nosotros los ecuatorianos podemos estar muy conscientes de que se requiere hacer reformas laborales, pero sin embargo, si eso implica regresividad de derechos, nosotros en el 2008 dijimos no queremos que los derechos regresen. Entonces, esas contradicciones se dan porque antes ya votamos, pero yo digo, si es que el grupo de personas cumple los requisitos que están establecidos en la Constitución, indudablemente que eso significa que se tiene que dar paso a la consulta popular y por lo tanto... Ahora, doctor, vale la pena otro tema de aclarar que creemos que es importante los colectivos ciudadanos que dieron la rueda de prensa el día de ayer en la glorieta del Parque Calderón, refiriéndose a la aprobación del matrimonio igualitario por parte de la Corte Constitucional, aducían que, bueno, ya hablamos de uno de los temas de violación a la Carta Magna, pero además ellos estaban alertando sobre una ley que legalizaría la pedofilia. ¿Existe realmente alguna ley que se esté analizando, tratando, construyendo en torno a este tema? Verá, el derecho de familia, esta institucionalidad de lo que tiene que ver el ejercicio progresivo de los derechos, es lo que más cambios ha tenido en la legislación ecuatoriana. Si ustedes preguntan a cualquier abogado, ¿qué cambios ha tenido el dominio, el derecho de bienes? Nada, no ha tenido ningún cambio. Sin embargo, el cambio la legislación que más ha ido evolucionando en el reconocimiento de los derechos es precisamente el derecho de familia. Vea, por ejemplo, aquí ya hubo un pronunciamiento constitucional en el sentido de que una persona que se sentía encerrada en un cuerpo de hombre podía cambiar y tenía que ser reconocida registralmente en el sexo que psicológicamente tiene. La pregunta es, si en ese caso un travesti, ¿no?, queda registrado como mujer, se podía casar con un hombre, porque registralmente él consta como mujer, y si es que va al registro civil como hombre, dice, pero ¿quiénes se están casando? Se estarían casando 2 hombres, biológicamente hablando, pero eso ya lo hicimos hace más de 9 años, como un pronunciamiento constitucional. Entonces, en ocasiones no meditamos de que ya hemos ido dando algunos cambios. El caso Estrellita, que se dio en Quito, es al que yo me estoy refiriendo. Entonces, ahí, por ejemplo, se ordenó que incluso el Estado asuma los gastos que se pudiera producir para que esta persona se haga la operación. Entonces, yo sí creo que como Estado hemos ido evolucionando en la tutela de los derechos, y eso significa de que la situación de las personas que se han sentido discriminadas por el tratamiento que le ha dado la legislación, indudablemente tiene que cambiar. Yo sí estoy... Doctor Valverde, al tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el otro aspecto que preocupa es las decisiones que pueden tomarse. Pues hemos escuchado a varios de sus miembros que son ahora parte de esta mayoría de 4, conformada por el presidente José Carlos Tuárez, Walter Gómez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá. Se han pronunciado por lo menos 2 de ellas, les hemos escuchado muy directamente, de que cuestionarán muchas de las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio que lo presidió Julio César Trujillo. Esto podría generar realmente un caos en la democracia ecuatoriana. La Corte Constitucional ya se pronunció en el sentido de que el Consejo de Participación Ciudadana, las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana se lo hizo en base al pronunciamiento popular y por lo tanto no podrían volver a revisarse. ¿Pero hay un candado sobre esto? La Corte Constitucional así se pronunció. El tema es que el tema parecería ser de que nosotros apelamos siempre a la seguridad jurídica. Es decir, la seguridad jurídica nos dice qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer en el derecho. Y un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de administración de justicia constitucional, el intérprete, ¿no?, nos dijo que esas decisiones respecto, incluso, vea, eso fue criticado porque dijeron, ellos mismos se están poniendo candado. Es decir, que la Corte Constitucional está resguardándose para que no pueda ser observada el nombramiento que hizo el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, fue criticado en el sentido de decir, ustedes no podían pronunciarse sobre eso porque ustedes son parte del problema.
no tienen la imparcialidad necesaria para pronunciarse, pero así lo han hecho porque no están impedidos. Nos guste o no nos guste, no están impedidos y por lo tanto ese pronunciamiento tiene que ser respetado. Vea, por ejemplo, la Iglesia cuestiona, porque yo creo que estos debates deben intensificarse de esta forma, analizando todas las aristas, porque no es que aquí un sector es el que tiene la razón absoluta y punto final. La Iglesia cuestiona de que, por ejemplo, 2 jueces de la Corte Constitucional habían sido abogados de los casos y por lo tanto estaban impedidos. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese criterio. Una de las garantías básicas del debido proceso es un juez imparcial e independiente. Y vea usted que fue el presidente de la Corte Constitucional el que dijo que no debían ser separados esos jueces y por lo tanto debían continuar en el conocimiento. Hay una especie de prevaricato en la actuación de estos jueces. No, porque la Corte Constitucional hace más de 2 años dictó una resolución en la que dijo que los jueces constitucionales, al ser el máximo intérprete de la Constitución, jamás podrían caer en prevaricato. Y tiene su lógica. ¿Por qué? Porque el prevaricato es actuar en contra de norma, en contra de la ley, que es una fuente secundaria frente a la Constitución. Indudablemente, si yo aplico la Constitución, no voy a aplicar la ley, porque estoy haciendo el orden jerárquico de las normas que ordena el artículo 424 de la Constitución. Entonces no puedo estar en la figura del prevaricato, porque lo que yo estoy haciendo fundamentalmente es que prevalezca la Constitución. Entonces, indudablemente ellos dijeron, el juez constitucional nunca puede estar en prevaricato. Y solo para terminar este tema, entonces, indudablemente que el doctor, el presidente de la Corte Constitucional, en el voto de minoría, cuestiona fuertemente el voto de mayoría. Eso también hay que estar claros. No, el pronunciamiento es fuerte frente al voto de mayoría y dice que efectivamente estaría reformándose la Constitución. Creo, doctor Valverde, que una importante conclusión en toda esta serie de análisis, de diagnósticos que se han realizado sobre diversos temas en los cuales ha actuado la Corte Constitucional, sí genera algo de tranquilidad en el sentido de que estamos comparando con aquellas cortes que tuvimos hasta hace muy poco tiempo en Ecuador en mejores manos. Sin duda, vea el tema de los tiempos, vea el tema de la calidad de las decisiones. Los jueces constitucionales están, yo creo que con todo el empeño de hacer un buen trabajo y de tutelar en forma eficaz los derechos de las personas. Podrán cometer errores como todas las personas lo podemos cometer, pero yo creo que están con el espíritu, la convicción de ser jueces constitucionales, tutelar derechos, hacer que el ejercicio de esos derechos que no han sido reconocidos antes se los tenga que hacer, y vea en forma permanente. Y hay pluralidad y diversidad de pensamiento en la Corte, que es otro aspecto muy positivo. La decisión sobre el matrimonio igualitario es totalmente dividida. Oiga, eso enriquece completamente. Vea, por ejemplo, en Estados Unidos no es que todos los fallos son por unanimidad. Y vea, por ejemplo, hay un juez, un momento dijo que vendría a ser casi como el voto de minoría de este caso. Dijo, yo no te puedo dar más allá de lo que está la Constitución. Si tú quieres ir más allá, tienes que irte a la Asamblea. Yo no voy a dar más. Eso es un voto conservador, ¿no es cierto? Y la Corte Constitucional de Estados Unidos, que es siempre un reflejo, que es materia de estudio, no, siempre nos ha convencido de que no hay unanimidad en todo, porque precisamente ellos resuelven casos difíciles, como lo hace la Corte Constitucional. No van a dar gusto a todos. Indudablemente, por ejemplo, ahí hubo una corte de avanzada, la Corte Warren, que se le conoce, porque precisamente fue avanzando en los derechos de los que en Estados Unidos era natural discriminar a los negros. Y ellos fueron progresivamente, a través de sus decisiones, quitando todas aquellas barreras para alcanzar la igualdad material, no la formal, porque aparentemente todos somos iguales, pero el sistema mismo se encarga, por diferentes convicciones, por nuestro modo de vida, por nuestra cultura, por nuestra tradición, incluso asumir que determinadas personas tienen que estar de lado frente a los derechos. No quisiéramos cerrar este diálogo, el cual nos hemos extendido, doctor Valverde, sin escucharle a usted la importancia que tiene la culminación del primer juicio en el caso denominado El Mangajo. Bueno, los jueces en ejercicio de su jurisdicción y competencia se han pronunciado ayer y han dictado la sentencia en la que se le condena a la persona que estaba involucrada en estos hechos a 29 años de reclusión. Recuérdese usted que esto nos lleva a pensar dos cosas. El tema de la violencia contra las mujeres no disminuye, estadísticamente sigue creciendo. Y vea usted que la pena
no, tiene el carácter doctrinariamente de ser preventivo. Es decir, le quiere persuadir a la persona de que no cometa los ilícitos, de que no atente los derechos de las personas, porque efectivamente se va a ver abocada a cumplir una condena. Y parece ser que esta sociedad está cambiando en forma considerable, porque no solo que no nos convence de eso la pena, porque se han agravado las penas, sino que siendo los delitos en mayor número, también se los comete como nunca antes nos hubiésemos imaginado, como lo que acabamos de ver en los videos de lo que pasó en la cárcel de Guayaquil. Eso ya rompe todos los conceptos de dignidad humana que como sociedad hemos tratado de prevalecer. No es que no ha habido muertes y todo el tiempo lo hay, pero no de esa forma execrable, es decir, ya terminando todo lo que significa el respeto a la condición humana y creyendo incluso que la cabeza de una persona puede ser utilizada como pelota. Usted sugiere, doctor Valverde, si no le entendemos mal, de que algo está mal en la legislación ecuatoriana actual y no está contribuyendo para seguir ese camino hacia una sociedad mejor. Yo creo que el tema, para mí, siempre he dicho, sostengo en la aula universitaria con mis alumnos, digo, el tema de la reforma de la ley es importante, pero si no cambiamos nosotros como personas, la ley no va a conseguir los cambios. Es un problema de la sociedad, es un problema de los valores, es un problema de las convicciones que como seres humanos tenemos frente a la realidad que nos toca enfrentar, frente a los actos que tenemos que hacer en el día a día. Semejantes ejemplos que hemos tenido desde quienes han liderado el país. Pero yo creo que también tenemos excelentes ejemplos de gente que ha hecho mucho por este país. Tenemos deportistas que nos unen, que nos entusiasman, que nos ponen alegres, y también tenemos hechos execrables como por ejemplo lo que pasó en Guayaquil. Gracias al doctor Pablo Valverde, presidente de la Corte de Justicia en la provincia de La Suárez.